Shapamba, Shapa, Peina, Coina, Amayu, Mahina, Werumayan debe, Ñanderen, Yapo, Pende programa, Ñande programa, Jera Vagina, Jatoralo, hermano, fuera. Tenía aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba con el abogado departamento de Itapu de Peina, y aplicación para te venir en Baite, y Moñón, Dive, Paite, que tu muecha, y Cumbu, Peaco, programa, edición número 662 de Jatoralo, hermano, fuera, 662 de Mañaí, Abuyeque, Pastor Sergio, na Ave Shaginute, Envia Popegua, o esa Cutucua, Pinarilu, computadora y fuera, o Yapo, Mañandeñan de audio, muy Mañande, música, puro liporá, o Kai Uqueo, Abei, Apecha, Moco y Beba. Oye, Pima Venelao, Jomagina, Betiña, Abrazo, rompe espalda, Marete con Ari, que fuera más 595-985-162-975, Ñone Pumbri, Popegua, línea personal, y Gatuan Maisha, llevarle mi peare, Bembula, vende mensajito, vende por andú, vende refutación, o Yurea, Aveñan de Ñembo, jamás se fuera, peticiones de oraciones, consejería. Bueno, a ver, ya popa y te vea con línea personal, yo pero casi mío a vender giro, niña puto mi pea en línea personal, y que ya de coño en línea activo, ahí me lleva lesión, a ver línea vive. Vaya boasa, ya jalo mi también no llore mimi, ya boasa se puede en privado, te haga tu hina grupo jare. Pecho y no pastor Sergio, va de coma, ella y coina, va ella ese, excelente, hoy imagina, a mí ABU de pregunta y fuera sí hoy pona sí pesado ya putawi si un mango está explicado es de 16:8 cuestión de que al fin y al cabo entonces Pablo y la primera congregación del Mesías celebraban el Pentecostés del Antiguo Testamento o de la ley de Moisés, según entendí el comentario que hiciste de Primera de Corintios 16:8, que lleva el título Una sola fiesta de Pentecostés. Sí señor, o sí hermana, así es. Pues a ver ya pensando que ya yo voy a puar sí, pues se puede explicando. Resulta ser que había mucha confusión porque se dividió todas esas festividades. Al fin y al cabo, cada religión de Maurecola y Pentecostés, cualquier día, cualquier hora, y me echa ahí, igual que mi otras fiestas, ya pues, y niegan la onegas y la oinja legalmente y catujaya celebrar la fiesta bíblica y de los judíos, pero oreco hija fuera cualquier día de ellos ya petecho, ya por Pascua, resurrección, o ya por Semana Santa, o ya por primicia, no, bueno, hoy algunos ya por fiesta de la cosecha, pero ya ponen en formas hay lugar para poner que llegaron la Biblia, es tiempo y te lo pegan de orgullo. Entonces, oye, uno no ofende a cualquier porque no aceptáis que fuera del catolicismo no existe el cristianismo, y eso es una ofensa para los cristianos que se apartaron de esa religión con Lutero y demás. Bueno, yo en el sentido, ¿no? Para eso para poder entender, por un lado es cierto en el sentido de que la iglesia católica o estructura la religión cristiana. Cuando me estructura, cuando me hecho la informa, cuando me hecho la doctrina, cuando me hecho la líder, hombojera, nambrena, el papado, el obispado, todo, el sacerdocio, toda esa estructura que tiene la iglesia católica es el cristianismo católico. El cristianismo, el catolicismo fue los primeros que iniciaron con la religión cristiana. Este llevo también van los documentos, o sea, es una realidad. Entonces es una religión que fue estructurado, religión o ya es nación, ¿verdad? O bombarete o imperializar. Hombre, eso las fuerzas la empuje el catolicismo. No hay otra cosa así. Esa cancha ya puedo beber a pulmón humano, a decreto humano, a documentazo humano, no a lo bíblico.
y eso es lo que perduró. Acá era que Lutero tiempo pero ¿qué pasa? Todo lo que se desprendieron de la Iglesia Católica, muchas congregaciones sigue practicando doctrina católica. Entonces, el tema. Bueno, ya te cuestiones de los de los 10 mandamientos ahí, ya que la doctrina católica. Le dije creo que era un evangelista misionero, algo así. Oye, en cuenta el primer mandamiento, pues es siempre amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Había sido según Éxodo capítulo 20, verso 30, era el primer mandamiento. Eso está en el primer mandamiento de la Iglesia Católica. Entonces, es ahí razón. Yo le di razón ahí. Que al fin y al cabo es doctrina católica y de la creencia católica, estructura católica, y parte obrera es la romanejada como institución evangélica. Imagínate la Iglesia Cristiana Evangélica, uno de sus referentes, y que hay doctrina de la Iglesia Católica que la Iglesia Evangélica lo reafirma y lo usa. Lo que ahora os pago hoy día. Bueno, ya es a mí otro comentario. Ya es para poner que hago cuestiones. Para pegar la misma pregunta, vaya a responder Marco y un tiempo. Siempre la cuestiones del cristianismo. Sí, hubo una ruptura. Ahora sí, hubo una ruptura entre el cristianismo y la primera congregación del Mesías. ¿En qué nos afecta que seamos cristianos, pero que sigamos amando al Todopoderoso? Creamos en el Mesías y guardemos esos mandamientos que están vigentes. La pregunta es, ¿en qué no muy la negatividad? Bueno, y seguir siendo cristiano, solamente que vas a tener que estructurarte, desestructurarte en este caso. Siempre en la religión cristiana, pero eres de adorar al Todopoderoso, creer en el Mesías, cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos y demás mandamientos que están vigentes. En ese caso, el Todopoderoso hoy me catú o ne moldata o handen de mareyitas y nanga porque nanteromo ahí ne mando a que se nahi ay. Pero por experiencia, no todo lo que están en tu congregación cristiana va a aceptar eso que vos decís. Deben esta alguno que otro sí. Pero como es una realidad, peña apartata 5, 6, 4, 5 japeñe punuta de congregación porque nada entero no hay de acuerdo en 10. A usted viene monguetata, bueno, a Pepe por anduta de ahora y coco anga porque te van a acusar de secta. Que no me maja mundo, pero y me maja con el pie en el infierno, que esto, que aquello, que es escuela la santo consagrado que nenda a Pepe por anduta de entonces está ahora en ella con anga. Entonces, lo que yo le quiero decir a usted, acá, el propósito del Padre, el propósito del Mesías, nunca fue que uno sea apostólico, bautista, católico, adventista, qué sé yo, testigo de Jehová, mormón, no. Un pueblo santo, un pueblo de Yahweh restaurado como pueblo santo, la Israel de Yahweh, esa ciudadanía santa. Usted hago la ñande objetivo, ahí. No sé, voy a seguir tan de cristiano, pero voy a seguir tapeado, seguir tan de ahí, voy a seguir estando ahí donde yo nací, porque a mí me gusta, acá siento la presencia de Yahweh para la doctrina. Al fin y al cabo, y coger la juicio de putata cabe. Fue emoción de lugar. Acabo el Padre cuando envía a su hijo, el hijo no va a decir a ver los bautistas, a ver los apostólicos, a ver los cristianos evangélicos acá, los cristianos católicos a este lado, pero no. Y claro, y te digo, ella apoyo la ella pone, el cumplir le cumplir, obedecer le obedecer, antes para Nahani, no va a preguntar de qué religión, no va a decir esta religión fue mejor que la otra, porque es un pueblo santo, pero te digo el objetivo, donde topamos, hay un tipo de promesa de, oye, pota, o elegir la mejor religión,
la mejor congregación? La esposa, el pueblo santo. A los ya viejo, mi estructura organizada, estructurado, preparado por hombre, adoctrinado por hombre, que tiene base de doctrina humana, filosófica humana, y que se han apartado de la verdad escritural, de topamos ahí upea como esposa. Ahora se está mandando porque en de formar el pueblo santo. Apeamos y no le de objetivo. Ahora tranquilo, ya no hay de dejar de abandonar que la religión que es impuro, que esto como te dicen mucho. Quédate ahí y escucha esta verdad, deja pide pillata. Pegan ganar en ese tapea, pues ve pillata quién es quién. No, con algo y nada. Cuando uno se aferra a la verdad, siempre va a tener que pagar un precio. Porque en ese momento la verdad es como el rayo del sol. Atepe cuarajú o yopea. Na entero y catú o aguantauga. Sí. O pea si no refleja en bareteina. Algunos ñemos aseo y algunos y también no, pero ande te zeta con ande o de apartado de nombre de lo peor, pues cena pejenduri él hace primero audio en esa no está seco. No, pues salud, mano. Entonces, podés seguir ahí, no hay problema. Seguir en el cristianismo, no sé en qué denominación está, y practicar estas verdades, enseñar estas verdades. Y aleluya que si todo donde o aceptar donde, la entero veo aceptar donde. Hay casos de que algunas congregaciones sí, pero la mayoría, un 99,9% lo mitad, oye, dividí porque catueteo hilando gustaya. No, o sea, una congregación estoy encontrando que por lo menos como he dicho a ti, 99% los miembros que están aceptando esta verdad. A ti 1% y yo hemos invado en la agenda o ya que no es JB. Veja, qué tremendo allá. Bueno, otras son consecuencias ya que están de acuerdo a la pregunta, la consecuencia de Peico Viernes Guarema. Me interesa, es muy evidente y contundente el documento escritural cuando buscamos la cronología. En serio que el cristianismo fue una religión tardía y la misma Biblia lo tenía y yo no me di cuenta. Qué tremendo. Ahora quiero saber cómo tengo que hacer para formar parte de esa congregación primitiva, si es que existe en alguna parte del mundo. Hermano querido, los primitivos ya los nazarenos, así como eran, no. Uno luego que eran Israel, otro luego que era mayoría judía. No respondéis y tal se pregunta con que allá puede. El Espíritu Santo puede solamente sobre los cristianos gentiles o los creyentes gentiles de Pauillela. Más veces no responde mi César, porque a ver la mayoría, se responde la mayoría lo que o aceptaba pues el Mesías, ¿ves? Ahora recibía con el Espíritu Santo Ponguare eran judíos. Entonces, hermanos queridos, a Ecuador y cultura tenían y se respetaba esa cultura, tenía estaba en un tiempo diferente, en un tiempo distinto, en la gentilidad. Y con otras culturas, algunas tradiciones sanas, diga tú, ella cumplía, ¿cuál cumplía, güey? Y en la gentilidad, y estamos en el 2023 más. Entonces, ¿qué es 2023 allá en el calendario romano? Entonces, la UPESA escuela Hawaii Saiteme da ya topa Guasubemo es la modelo. Pero estamos intentando. Está donde, bueno, y tal país vení en Israel, no, y acá me pregunta si en Israel, si no. Coñande ya lleguen de ahí, bueno, y o guardar los mandamientos fuera, los 10 mandamientos, las festividades, mandamientos morales, dietética y creyente en el Mesías. Siempre te di generación. A ver Paraguay, venimos unos cuantos. A Mouyonce.
o sea, de las distintas religiones, aunque te ya pues ese tipo de preguntas, bueno, en el cristianismo, pero ya posee, oye, ya pues con la escritura, ¿verdad? Con las leyes vigentes. Pero tarde o temprano va a tener que salir de ahí porque no le van a admitir, no le van a admitir. Entonces, ¿qué hacemos? Ya formar grupo. Pepe ya yo tu papá. Pepe ya, oye, filtrado, hola, pueblo del Todopoderoso. Oye, viví en la restauración, como más o menos vivían los primeros creyentes del Mesías en Israel. Apego ya estamos en un cambio, guri, porque según ya estudiaron Hechos, ya estudiado Corintios, ya topamos ahí los propios seguidores del Mesías, creyentes del Mesías, de la congregación de los nazarenos eran estos. Seguidores de la misma línea era. Andas ahí con Corintios, me andas ahí otro grupo, ya es más se llamaban con los nuevos caminantes, ¿vale? No. Pablo siempre era dirigente y Pablo era de la congregación de los nazarenos, es decir, Pablo era de la congregación primitiva, original, ¿sí? Donde estaban los demás apóstoles, y ese se siguió hasta ciertos años, más o menos Yahashua, después la caída del templo y después ya topa en el año 80 la Peaco para Iguazú. Bueno, era un obispo que ya salió y dijo disparatada de que ya a partir de ahora ellos iban a formar una congregación cristiana más fuerte, ¿verdad? Porque ya en el año 49 ya se nombró al cristianismo. En el año 80 hago Ignacio de Antioquía. Más o menos 30 años después, y bueno, oré con anga sica tú con anga tu oré la cristiano y te. Ya no dependemos a ver más de la congregación de los nazarenos, de Pablo y eso, de la congregación de Pablo. Obviamente Pablo ya no estaba ahí, pero de los discípulos de Pablo y eso ya no. Del grupo lo de Pablo y eso escuela ya no en la gentilidad. Y ahora ya lo formata más otro grupo, o recota más otro sistema de doctrina, o puruta la Biblia ahí, pero ahorita cosa ya ando ya poeta más. Pero oye, resquebrajado. Entonces ya hubo dos grupos, estaba el cristiano, los cristianos ya como una pequeña estructuración con San Ignacio de Antioquía, ya con el líder San Ignacio de Antioquía como obispo, como hasta otros líderes apoyados a su vez de otras iglesias que estaban en la gentilidad. Ahorita hay favor, mío se pata con la división. Más o menos en el año 80 en adelante. Pero ya puta ya dividí, entre la escuela allí, oye dividí, hoy cota la cristianos seguidores de están los cristianos Ignacio de Antioquía, pega tu oye dividillita, Ignacio recollita, otro desencuentro con otro obispo cristiano, pejamos seguita, otro. Hasta que va a llegar en el 325 donde el emperador Constantino y está bueno. La cristiano cuera noitia venían de favor, ya yura o paitera. Ya perseguidas, eran los cristianos, muchos cristianos, inclusive entre los cristianos que también seguía todavía el mismo, o seguía algunas líneas de creencia de los nazarenos. Que ya para entonces, en el año 300, en el año 350, cuando en el año 300, algunos que otros de Maojibe, pues fueron perseguidos, eliminados. No hay documento. Y los romanos le eliminaron a estos nazarenos, a estos hebreos, creyentes en el Mesías que guardaba los mandamientos y que tenían esa Biblia, recuerdo que la Biblia original, ¿verdad? Tenían la Biblia, sí, la Biblia de Mateo, en hebreo, ese papá. Acuérdate, mi católico y vea, sí, vea. Ahí tiene el secreto del Vaticano, vea, acuérdate, vea. Acuérdate, ya pillé a Curilamba, eres para cambiar la Mateo 28:19. Ahí por el año 300 y un poquito y algo, la mamá de Ave Constantino, sí, va ese tío Jera. Oye, leña, cuña cara ahí. Ni Santa ahí, uja, ojo, Jerusalén, o cambia para las cosas, en el modo designamos para los lugares sagrados, pues temisi las Jeras, un bala documento. El mismo que eliminar unos cuantos legión de soldados romanos de
que eran todavía de la línea de los hebreos que creían en el Mesías. Este tío Yukai, a cual eliminar. Y después empezó a perseguir a los propios cristianos que no estaban en favor de la doctrina de estos cristianos oficiales que era el catolicismo. Está oye di pavo y inmersión te amuana está muy a cada uno de escuela y doctrina, algunos de ellos todavía cumpliendo ya algunas líneas de la ley UTI. Pero peime de catupe o cristiano oficial o mandado yucapo a perseguir paso a los leones y fueron los cristianos lanzando a otros cristianos a los leones, papá. Tenemos evidencia de eso. Camina, ve, estudia, mina, va. Cristiano entre cristianos. Tenía que perdurar una línea de cristianismo más fuerte. Y ese es el cristiano apostólico católico romano. Y aunque se va el resto del cristianismo llegó. Así que para mi primera vez en dos ya puedo preguntar, vaya ya por más y aclaración. Como va como a veces con este hermano además que ya repetí a veces y de provecho. Sí, vos a ver la pregunta del cristianismo. Bueno, y hermano querido, lamento decirte, ya que me preguntas, entonces en el cristianismo no todo es verdad según la escritura. Y no, hermano. Hay muchas cosas que se malinterpretan, hay falsa doctrina, hay mala doctrina, malas interpretaciones. Hay echamos ingo de joya. Echamos ingo de jola cuaco estudio. Hay algo curioso que me llama la atención. Usted nunca se define con una religión. Había sido, es porque ya sabía que el cristianismo es una religión tardía. Mi pregunta es, ¿usted a qué religión pertenece? Se le pasa para la religión mía, hermano o hermana. Y ahora no estoy perteneciendo a ninguna religión oficial. Ya cuando la profesa y se ve y me considero uno que está entre la restauración. Me considero uno que está yo por anduve pues hasta escala mi iglesia primitiva mi o seguía bueno, yo estoy entre esta ya eso entre este grupo que busca acercarse más a la verdad y vivir como vivía los primeros más o menos todo. Pero no puedo decirte soy católico, soy apostólico, soy bautista de ninguno. Acá me pregunta si soy adventista, otro me pregunta o va hacia con los testigos de Jehová. No, nada. Voy por lo que dice la escritura. Y bueno, UPA el objetivo, formar parte de, nos gustaría formar parte de ese grupo que es considerado pueblo santo del Todopoderoso, sin defender bandera religiosa o denominacional. Y nos juntamos, ¿sí? Nos juntamos los que quieren estudiar, nos juntamos en un grupo y no tiene nombre, no tiene nombre de religiones. Nombre de grupo sí, porque el año de grupos era. Pero no es que ese ya es una religión. Todo lo que nos reunimos es una forma de estudiar escritura, exégesis hebrea. Y nos consideramos israelitas, ciudadanos israelitas injertados por el sacrificio de Yahoshua, por sus méritos. Un grupo por formar o el objetivo. Formar ese pueblo santo, volver hacia ese pueblo santo. Y allí aparece siempre ella metí reglamento, todo lo que quieren estudiar. Pues el reglamento peje y mandé esa para estudiar, pepe vaya a estudiar. Hamba eva la ña comentado pepe hamba esa pandea na pepe grupo pepe esa para ella piana le pregunta va a ver que tú compartir va a ver poner de acuerdo a menos de acuerdo enviar que la le preguntan de nada y todito está en el reglamento. Pepe lo mitan o estudia me en cuenta que no tiene que pertenecer, no tenemos que pertenecer, nosotros no tenemos que defender
una capa o una bandera de religión tradicional o denominación, sino aprender la verdad y practicar la verdad escritural y empezar a formar parte, de estos, de este pueblo escogido del Todopoderoso. Ella la oveja perdida de la casa de Israel. Para es importante, hermano, ya estudiarla, le invito en los grupos ya estudia mi jamás de identidad. Mañana ya pertenece a la de ciudadanía, porque ya pilla ayuda. Y me va en cuenta que, y acá quiero responder esta pregunta. Hay que ser upeado. Para ambos apeas hoy, porque ese puro y porque lleva muy distintas explicaciones de todas las preguntas que me están haciendo, pero ambos a pase. Pensando hoy, coño, de cada lunes ñeñe con la pregunta siempre. Con la pregunta ya entendés más según el nuevo pacto o la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, donde quedan los cristianos de diferentes denominaciones o están ahí dentro o cómo es la cosa, porque hay cristianos que sí están guardando los mandamientos. Bueno, y la pregunta es, hermano querido, debe mañana un paupe Jeremías 31, 31, 33, y hoy dos pueblos de hoy, a dos pueblos y hoy cota uno de los pueblos es la casa de Judá o Yahudá, que son los judíos de la tribu de Judá, judíos. Aunque hoy están los judíos allá en Israel, está a tiempo que uno el Mesías, ahorita hoy arrepentían a Censoroa, a aceptar al Mesías, la cual es papel privilegio. Pero la promesa del pacto es con la casa de Israel también, a la casa de Israel, son las 10 tribus perdidas. Entonces, hoy me pedí 10 tribus perdidas, o desaparece paite. Entonces, son formados hoy día, pues aprende más atender, por los gentiles que somos injertados por la fe en el Mesías en la ciudadanía de Israel, de todas las naciones. Entonces, ñande ya injerta jamás pepe, y cuando ñande jehui la ciudadano israelita, la Israel de Yahweh, la hoja ahora el Mesías, o ya pues jamás ñande un pueblo con los judíos. Entonces, hermano querido, sí o sí, ya se llaman de más, ya hablan de religión, la no cumplición o la mandamiento fuera. Hoy ya establecido y vigente, no digo los 613, sino muchos mandamientos que están y que ñandé los gentiles injertados en el reino, en el olivo natural que es Israel, ñandé ya cumplí manera. Entonces, muchos cristianos que no aceptan esto y que no quieren ser parte del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, no puede formar del grupo de las esposas del Cordero. Porque el que no está en la promesa del nuevo pacto no puede ser esposa. Así con ella tu hubo algo que está con explicación. Pero ya opama lo mitad oñe por un moño inquieta. A raíz de este comentario que hemos hecho y con las evidencias que muchos no pudieron refutar. El cristianismo es una religión tardía. Va el oicota hueso pastor, va el oicota tal religión, va eco la preocupación. Sí, cierto, hay cristianos que obedecen mandamientos, pero no todos. Hoy cristiano obedece a los mandamientos, pero orecoa vete falsa doctrina aparte de o celebra para y etaiteimba él no celebra ya oro entonces parejera restauración a ver ya purificar ya en la doctrina ya de preparar todo por eso ya de apartar salir del medio de ellos y hoy ya de entender también que tuve no es fácil la pregunta que me están haciendo y es doloroso porque estando aceptamos ahí vea
Estamos intentando ser refutadas y han aprendido manduate. No estamos a eso, pues, que todos se consideran esposa del Cordero, pero no, ahí la fecha. No porque creen en el Mesías y sos cristiano ya son, no. Tenés que ser pueblo del Padre, tenés que pertenecer a la ciudadanía de Israel conforme al nuevo pacto y conforme a las reglas establecidas en la Escritura, que es creer en el Mesías y guardar los mandamientos establecidos. Y ojo, véalo y purubea con vuelta a ver los mitad me. Oye, poca y que ya no hay está, algunos están en crisis. Si se bautizan en el nombre del Mesías o se quedan con el bautismo trinitario. Y uno de las puertas para entrar en el nuevo pacto no es solamente creer en el Mesías, que Él es el enviado, que Él es el Mesías y que Él murió y resucitó, es bautizarse en su nombre. Mamina, pero una primera hay sin de acuerdo, pero es copa y la estructura bíblica. No hay de otra. Para entender y lleve explicación allá por PM del bautismo y de por qué todos se bautizaron en nombre del Mesías, aún Pablo, cuando a entender está el nuevo pacto. El bautismo nos introduce en el nuevo pacto como ciudadanos del pueblo santo, para que el Todopoderoso sea nuestro Elohim y nosotros su pueblo, y para que formemos parte de la casa de Israel para ser un pueblo con Yahudá o con los judíos cuando venga el Mesías. Así es que ya vea a ver, y ver una pregunta, antes de lanzarla y responder, ya sea en grupo en privado o en el programa. Bueno, más que hoy cotidiano y apoyan de Peapetín comentario, ya sería la parte 2 de Primera de Corintios 16:8. Continuación. Porque Pea y Paiteo ya deriva la pregunta a topache es importante a responder con A, porque ahorita lo entendía, a mí entendía o seguí vean. Ahorita la o refutata, ahorita hoy no se aputan tan de pecha, aputan tan de ave, aputan de ser religión, pero bueno, cada uno va a saber qué hacer con su decisión. Así que peche ñamo mujer ya pude coste de años de por ahí. A ver, opa, Primera de Corintios 16:8, porque y que hago ver el resto del versículo. Allá ya tanga según la pregunta fuera, que responder tanga, PM la pende grupo o en privado. Si no hay que tú ya pues pequeños comentarios y que hagan en los siguientes versículos. Hoy me llaman no quiera. Pues si llamamos en ya porque viene en envía poco estoy Araguas que la página que hay a todo romano fuera. Shalom, bendiciones, hasta mañana, mande.